Bueno, Héctor, un placer tenerte con nosotros. Hace mucho que te quería entrevistar y siempre nos pasaba que no coincidíamos, pero bueno, por suerte ya estamos. Para la gente que no te conoce, ¿querés contarles qué estás haciendo, cómo empezaste? Vamos a hablar sobre las constelaciones familiares, ¿no? Correcto. Mi nombre es Héctor D'Alessandro. Gracias por invitarme, Mara, a tu canal. Y bueno, en cuanto a lo que me comentas, a lo que me preguntas, cómo empecé en constelaciones familiares, etcétera, lo que debo decir es que yo hice un largo recorrido. Desde muy chiquito, yo nací y viví en Uruguay hasta los 29 años de edad, luego me fui a vivir a Barcelona, España, y allí viví 22 años, y ahora ya llevo 10 años en Jalapa, México. Este es el gran resumen geográfico de traslados significativos míos, los importantes, ¿no? Donde he vivido. Entonces, sí podríamos decir que yo empiezo las constelaciones en España, en Barcelona, pero es decir poco que comienzo las constelaciones. Es decir, las constelaciones son como el final de un largo recorrido en busca de la autocuración, en busca de mi sanación interior, porque la verdad es que mi vida era bastante sufrida, era bastante... Mi mente trabajaba de una manera que me hacía sufrir, ¿no? Y entonces yo me alejé de Uruguay en el entendido o en el supuesto de que alejándome geográficamente de un lugar que me provocaba mucho dolor por circunstancias personales, para que quede cerrada la duda sobre qué le pasó. Bueno, en un periodo de 5 años en Uruguay murió toda mi familia conocida, cercana, directa, papá, mamá y mi único hermano, y se suicidó mi mejor amigo. Entonces yo ante todo esto pues decidí cambiar. Y al cambiar de aires, sí que durante un tiempo dije, bueno, me siento mejor, estoy en un lugar donde puedo renovar las esperanzas, porque la realidad es que estaba deprimido. Claro. Y entonces ahí vine a descubrir algo bien importante, y es que la locura es portátil, es decir, el drama lo llevas donde vayas y se vuelve a reproducir todo, todo lo que crees haber dejado atrás. El único viaje que realmente te sana es el viaje interior, y entonces en esa búsqueda en España empecé desde 1900, no me quiero equivocar, 94, en que conocí a una psicóloga y psicoterapeuta ya fallecida, Ana Diana Ondiviela. Ella me introdujo en el mundo de la psicoterapia y en el mundo de crear y realizar talleres de sanación para las personas. Sí, fue en el 94, en el 8 de marzo, hicimos nuestro primer taller de sanación del niño interior. La verdad es que yo sabía muy poco, estaba muy asustado, tenía 31 años, no sabía bien lo que estaba haciendo y me asusté bastante, y le dije a ella que yo me iba a preparar unos años más antes de dar talleres para otros, porque había momentos en que yo decía, ¿y ahora qué hago, no? Y ella, como era una profesional y era muy aventada, se dice en México, muy lanzada, hecha para adelante, como se dice en España, pues ella hacía frente a las cosas que pasaban. Lo que me asustaba era cuando alguien entraba en crisis, se ponía a llorar y cosas así, y yo no sabía qué es lo que había que hacer. Bueno, y entonces ahí, está bueno que lo expliques porque muchas veces nos pasa a todos eso, ¿viste? Todos cuando empezamos sí, a enseñar o a aprender mismo, nos asustamos con esas cosas. Hay exacto, gente que está muy en crisis, o gritan, o ese tipo de cosas, y lo que está y lo gracioso, Mara, y coincidirás conmigo, es que en realidad lo que está pasando es que eso que está en crisis ahora y que yo no puedo colaborar para solucionarlo, es algo que está en crisis en mí y yo aún no he aprendido a solucionarlo en mí. Claro. Después hay un momento en que se puede, digamos, ¿no? Y entonces, mi amiga fallece y yo ahí digo, bueno, ya empieza a pasar de nuevo lo que estaba pasando allá, ya son demasiadas llamadas. Yo en esa época concurría con ella a una universidad que había en Barcelona que se llamaba la ULIPCA, la Universidad de los Pueblos Libres de Europa, y ahí conocí gente extraordinaria. Ahí fue Stanislav Grof a dar cursos, ahí conocí toda la literatura de Ken Wilber,
y había algunos maestros extraordinarios. Había un profesor de apellido Blanco que había sido exorcista del Vaticano y que daba unos cursos extraordinarios de crecimiento personal y en general de psicología transpersonal. Entonces, entre el año 94 y el 97 yo me empapé de esto y descubrí un mundo nuevo. Y esto me abocó, me llevó directamente a buscar en qué me iba a formar yo, porque ya siendo yo de origen escritor y sociólogo, había decidido que iba a ser psicoterapeuta. Al final, todos los que opinaban que yo tenía que hacerlo y yo me rebelaba de ello, tenían razón. Y la primera formación que yo tomé en su totalidad y que acabé formándome como tal fue de Ripperder, de Renacedor, con un maestro muy polémico en España. Y todos los que vean este video, por ejemplo, Ángela Becerra de Cataluña, que es renacedora, es muy famosa ella, y muchos renacedores y renacedoras, cuando uno dice, yo fui alumno de Adolfo Domínguez Martínez, inmediatamente los renacedores de España dicen, ¿y terminaste? Porque si terminabas con él, quería decir que superabas todas las pruebas que el ego te podía poner y más. Y es un orgullo para mí haber podido concluir esta formación. Sí, y realmente abracé esa profesión, estuve de pleno en ello 5 años y la honestidad para conmigo mismo, de reconocerlo, me sacó de la profesión porque yo empecé a ver que no podía soportar el dolor de la gente, pero empezaba a pasar algo en mí que yo no conocía y era, al estar totalmente abierto a que alguien exprese su situación, su dolor, su ser delante tuyo, a mí me desbordaba el dolor de la gente. Entonces yo decidí parar porque no podía soportar el dolor de la gente y lo que era más preocupante para mí es que me quedaba como contagiado del estado de ánimo de las personas durante días y el colmo de los colmos de los colmos de los colmos fue que un día vino un señor portugués a atenderse y aquí detrás de la oreja llevaba una ampolla así del tamaño de un huevo de gallina, una ampolla de agua. Y yo lo veo y me empiezo a marear. Y en un momento en que él va al baño, una chica que me ayudaba me dice, no me digas que ahora te va a salir una ampolla detrás de la oreja. Y yo digo, espera y verás. Y después que el señor se fue a la media hora, yo tenía una ampolla detrás de la oreja de agua del tamaño de la punta de mi dedo, mucho más chiquita, pero ahí estaba. La reventamos, sacamos. Esta zona es muy característica, es lo que se llama la cloaca del cuerpo en acupuntura, y cuando uno está totalmente saturado de toxicidad, se hacen ampollas aquí que hay que reventarlas y sacar, drenar eso, ¿no? Y entonces ahí yo dije, bueno, basta. Entonces fui a ver a Olga Ballesteros ay, no me acuerdo ahora cómo se llama este pueblo, donde está el Museo Dalí con aquellos huevos en la azotea, aquellos huevos gigantes. Bueno, quien me esté oyendo sabe a qué ciudad me refiero. ¿Perdón? No, pensé que era en Barcelona que me decían. Es cerca de Barcelona, sí, bueno, en Girona es. Ya me acordaré. Fui allá a tratarme, ella era hipnóloga. Entonces ella me dijo algo muy sustancial para mí. Yo ya llevaba mucho tiempo decidiendo que no iba a tratar a nadie. Y entonces ella me hizo hipnosis y me dijo esto, me dijo, tú sabes como terapeuta que la mayor parte de las personas lo que les sucede realmente es que están excesivamente cerradas. A ti lo que te pasa es exactamente lo contrario, estás excesivamente abierto, dejas pasar todo entra y hay que poner filtros para que lo que no sea interesante no entre. Esta explicación a mí me gustó, me cuadró, me hizo comprensible mi situación y ella me sugirió hacer una serie de cursos para aprender una serie de modos, de maneras de protegerme, digámoslo así. Y así con el paso de 2 o 3 años que descansé, volví a dar sesiones. Y yo mientras tanto seguía haciendo cursos. PNL, hipnosis ericksoniana, estuve 4 años haciendo escritura creativa, etc. Y daba talleres sobre todo de escritura creativa, pero con el matiz o la dimensión de crecimiento personal. No simplemente lucir la propia imaginación, sino
yo me había dado cuenta por un propio bloqueo que yo había tenido años antes, que este famoso bloqueo del escritor no es ningún bloqueo intelectual, sino que es algo que está estancado o en el nivel emocional o en el nivel de las creencias. Y hay como ver uno o los dos niveles, generalmente los dos, y aquella supuesta inspiración que se da al azar vuelve a surgir, vuelve a brotar de manera natural, porque esta es nuestra condición natural, ser creativos. No es normal que estemos estancados. Y entonces pasaron 2 o 3 años en que yo me fui preparando mucho, fui uniendo cosas unas con otras que yo tenía ahí, formaciones que estaban como separadas, pero las junté, el coaching de programación neurolingüística con el trabajo en la escritura creativa y volví a dar terapias. Entonces, cuando llevaba mucho tiempo haciendo hipnosis, coaching y PNL, yo descubro las constelaciones y desde el primer día yo dije, ahí hay algo para mí, ¿no? Y fui a... la primera vez que hice una constelación fue a unas sesiones que daba Joan Garriga en Barcelona, en el Instituto Gestal, y él proponía así, creo que eran los martes, él hacía 3 horas, cobraba 50 euros, y él escogía por intuición a 2 personas para constelarlas. Iban más de 100 ahí, por supuesto. Y entonces yo fui y con el pensamiento... A mí me va a escoger a la primera, y efectivamente así fue. Fui, pagué, entré, y me dije, ¿tú quieres constelar? Ven acá. Y me consteló. Me pareció absolutamente sorprendente. Trabajé el tema del éxito, y hacía ya muchos años, yo desde los 18 años sabía que iba a vivir en España, pero sabía que en algún momento iba a venir a México, porque a los 18 años yo había leído un libro, una novela que se titula Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, un escritor inglés-canadiense, de esas 2 nacionalidades, y leí esa novela y yo dije, yo voy a vivir en México. Yo decidí que yo iba a venir a vivir a México. Y entonces, lo sorprendente que esto lo produce en las constelaciones fomentan que empiecen a aparecer lo que Carl Gustav Jung llamaba sincronicidades, coincidencias significativas. Y entonces en la constelación esa inicial sobre el éxito, cuando ya se sanea todo el asunto de que venía de mi abuelo, y resulta que mi abuelo era originario de Santa Coloma de Farners, ahí Mola Prop de Barcelona, y entonces cuando dicen eso, el señor que representaba a mi abuelo, escogido al azar entre esas 100 personas, se pone a llorar y dice, ¡ay, yo soy de Santa Coloma de Farners! Y lloraba él. Y entonces la coincidencia más extremada fue que cuando va terminando la constelación, me invita Joan a pasar ahí a ocupar mi lugar, invita a una chica del público a hacer yo no lo sabía en ese momento, el éxito, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ves esa chica? Si la miras, ¿qué sientes? Quiero acercarme y abrazarla. Y le pregunta a ella, ¡ay, yo quiero acogerlo aquí y abrazarlo! Y entonces terminamos la constelación. Y cuando me voy a sentar, vuelvo para atrás y le digo a la chica, ¿tú de dónde eres? Y me dice, de Colima, México. Y ahí, bueno, se me caían las lágrimas. Yo sabía que tenía que venir a México. Y como sabía eso, sabía varias cosas más, o intuía, y en pocos meses empecé a hacer constelaciones. Fui un año con una terapeuta, y luego sí me enseñó a constelar María Martínez Calderón. Ella vino a trabajar a la academia que yo tenía en Barcelona, en la calle Pelayo 12, que después nos trasladamos a Gran Vía, cerca de Plaza España, y ahí cursé con ella. Ese fue el despertar, porque yo cuando fui a la primera constelación, no con Garriga, sino después a unos talleres con otro terapeuta, yo los veía hacer la constelación y yo pensaba, hacen PNL combinada con hipnosis ericksoniana y le llaman constelaciones familiares. ¿Por qué? Por esas frases que usan. Pero esas frases, ¿de dónde las sacan? Esa era mi duda. Es que cuando sabés muchas terapias diferentes te pasa, ¿viste? Como que terminás mezclando todo lo que sabés, porque al final es como que todo te sirve. Sí, sí. ¿Y son peligrosas, Héctor, las constelaciones familiares? Porque viste que yo tengo en mis páginas, la gente pregunta, ¿son peligrosas las constelaciones familiares? No, ¿de dónde viene eso? No son para nada peligrosas, no. A ver, en nuestra educación nos han metido miedo a muchas cosas, y por algún motivo a las constelaciones familiares también alguna gente opta por tenerles miedo, pero no son peligrosas en absoluto. Pueden resultar peligrosas, yo qué sé, si la persona que está constelando
se hace un poco la mística y la persona que viene pues no está preparada y tiene creencias negativas acerca de lo que pueda llegar a ver ahí y el terapeuta no se hace, el facilitador no se asegura de que esas creencias negativas se trabajen antes de hacer la constelación, pero no hay ningún motivo para tener miedo de nada. Y contanos para qué nos sirven las constelaciones, ¿qué son? ¿Qué son y para qué nos sirven las constelaciones? Ok, mira, lo primero que voy a explicar es esto. Todo el mundo conoce que es como una terapia, pero estrictamente hablando no es una terapia, porque las terapias tienen que tener una filosofía de la enfermedad, una definición de la enfermedad y una terapéutica de las enfermedades. Es decir, una idea sobre cuál es el origen. Por ejemplo, la medicina, filosofía de la enfermedad, microbios, bacterias y virus. Ese es el origen. Una definición de las enfermedades, sarampión, varicela, bronquitis, pulmonía, cáncer de tal cosa o de tal otra, esas son las definiciones. Y luego está la terapéutica. Las constelaciones no tienen nada de eso. Y yo a veces le digo a la gente, porque viene alguien y dice, ay, tengo una amiga que usted curó al hijo de ella que tenía esquizofrenia. Y digo, yo no curé a nadie. O sea, yo trabajé con la constelación con esa persona que presentaba ese cuadro, pero quien le puso el diagnóstico es un psiquiatra, porque yo ni estoy autorizado como psicólogo sí podría, pero no es el caso tampoco. Pero esa definición corresponde a otro campo del saber. Y le digo a la gente, tú ve a un psiquiatra y dile, oiga, fui a un constelador y me dijo que tengo excluido a mi padre. A ver qué le dice el psiquiatra. Te va a decir que no le corresponde a él. Porque nosotros trabajamos con lo que podríamos definir, y Hellinger se debe revolver en su tumba si me oye decir esto, con lo que podríamos definir como disfuncionalidades sistémicas. Es decir, lo que se llaman desórdenes, desequilibrios y exclusiones. ¿Y qué es esto? En la teoría de las constelaciones familiares nosotros afirmamos, en base a la práctica, es una teoría, es una actividad que procede directamente de la práctica continuada, ¿no? O mejor dicho, es una disciplina de saber que nació de la práctica. Entonces, ¿qué es un orden y qué es un desorden? Un orden es, en una familia, dice la ley sistémica, cada persona ocupa su lugar y nada más que su lugar. ¿Y qué quiere decir esto? Que tu papá biológico, Mara, solo es uno y solo es tu padre biológico. No puede ser tu hermano, no puede ser tu primo, es tu papá. Y como tal, tiene ciertos, digamos así, deberes, derechos, comportamientos idóneos al rol, etc. Y tú como hija solo eres hija de él. Es decir, que no puede ser ni su madre, ni su abuela, ni nada de esto. Entonces, ¿cuándo se da el desorden? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que en una familia el padre abandona el hogar, se desaparece, se va por ahí. Y entonces una hija, vamos a suponer que tenga varios hermanos, una hija asume el papel del padre. ¿Cómo sabemos que ha asumido el papel del padre? Bueno, lo primero que pasa es que la mamá nunca más tiene novio. Y claro, tú le preguntas a mamá, oiga, usted es joven, es guapa, ¿por qué no consiguió una pareja? Y te va a decir algo que la conciencia la autoriza a decir. Ay, yo es que me sacrifiqué por mis hijos. Y eso no es verdad. Porque mucha gente se sacrifica, entre comillas, por los hijos y sin embargo tiene pareja. Lo que pasa es que no puede tenerla porque el lugar está ocupado energética y psíquicamente por una persona. Y a veces está ocupado a tal grado que esa chica se hace muy masculina, le gustan las chicas, toma una concepción lésbica, etc. Y con el paso de los años, un día se le ocurre constelar y se desmonta todo esto de golpe. La madre vuelve a tener novio, ella ya no le interesan las chicas, le vuelven a interesar los chicos. Eso es un orden, un desorden y un retorno al orden. No quiere decir que el orden sea lo correcto, quiere decir que es lo natural, es lo que pasa si no hay desorden. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que un hombre está fungiendo como esposo energético de mamá? Bueno, el caso más común es vamos a suponer que tú tienes un marido, hace 20 años que está con él, tienes 3 hijos, todo bien. Pero la mamá lo llama a las 4:30 de la madrugada y le dice, ay, hijo, se me rompió una uña. Y en lugar de decir, bueno, puedes esperar hasta mañana. No. Sale corriendo a atenderla. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué es el hijo? No, porque energéticamente es el marido y tiene un comportamiento de marido. ¿Ok? Esos son los desórdenes. Hay muchos tipos de desórdenes. Hay hermanos que ocupan el lugar del hermano mayor, siendo el menor, etc. Y todo esto ocasiona lo que yo llamo disfuncionalidades.
¿Qué es una exclusión? Una exclusión es cuando, es el segundo tipo de desorden sistémico. Es cuando en una familia pasa algo tan doloroso o alguien produce un evento tan doloroso que eso queda como energía en la familia durante generaciones y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir de manera literal o simbólica. Ahora explicaré qué es eso. Sí. Y la persona que lo vive, mientras lo vive, presenta dos especificidades. Uno, encuentra que lo que está viviendo es raro o extraño. Usa estas dos palabras alternativamente o las dos juntas. O bien, también puede que la persona exprese verbalmente que siente que lo que está viviendo no le corresponde a él vivirlo. Yo cuando estaba en Barcelona durante años en la Escuela de Escritura y Humanitats, escribía una novela como trabajo de la carrera esa, digamos, de ese curso, una novela que se llamaba El viaje ajeno. El viaje ajeno consistía en la historia de 5 chicos que se juran amistad eterna en Montevideo y salen a recorrer el mundo y cada uno hace unas vidas distintas. Pero todos tienen la sensación, y sobre todo uno, de que lo que está viviendo no le corresponde vivirlo a él. Eso es cuando tú estás viviendo algo que vivió un excluido en tu familia. Pongo un ejemplo. Hay un caso famoso que no es de las constelaciones, es de la psicogenealogía, la disciplina del saber que creó una psicóloga ruso-francesa de nombre Anselm Schustenberger. Esto está citado en un libro de Ulsamer, se llama el autor, y el libro es muy bueno y muy famoso, se llama Sin raíces no hay alas, que es una buena definición de la función que cumplen las constelaciones, enraizarte para poder volar hasta donde quieras. Ahí está contado este caso, y es el caso de un chico que le da un ataque de asma. Entonces va a la policlínica, lo atienden, lo mandan a la psicóloga lo manda con Schustenberger. Entonces él tiene un ataque de asma, vamos a ponerlo, no me acuerdo exactamente, el 27 de enero y tiene 29 años. Entonces la profesora le pregunta, ¿quién en tu familia murió asfixiado o ahogado el 27 de enero, o a los 29 años de edad, o las dos cosas juntas? Y él dice, como sabía dónde venía, ya averigüé todo. Mi abuelo materno murió el 27 de enero de 1917, a los 29 años de edad, en el frente belga, producto del lanzamiento de los gases amoniacales alemanes de la Primera Guerra Mundial. Y le dice él, ya de propia iniciativa, le dice, además averigüe otra cosa. ¿Qué? Tengo unos tíos y unos primos y yo mismo, no nos podemos poner corbata porque nos sentimos que se nos corta el aire. Entonces ella le dice, bueno, entonces viene de más atrás. Y él le dice, sí, tengo mi retatarabuelo y su esposa que fueron guillotinados la mañana del 27 de enero, no me acuerdo si de 1793 o 92, en la Revolución Francesa. Entonces, eso es una exclusión. Algo causa tanto dolor que se vuelve a repetir de manera literal o simbólica, y quien lo está viviendo siente que eso que vive no es de él y que es raro. Aquí es dos guillotinamientos, luego una asfixia durante la guerra y luego un ataque de asma. ¿Okay? Y una pregunta acá, Héctor. Por ejemplo, si uno no tiene... Una pregunta te hago, porque me suelen preguntar. Si no tenemos información de nuestros ancestros, viste que hay personas que solo conocen a sus padres, ni siquiera a los abuelos. ¿Podemos trabajar igual con las constelaciones? Por supuesto. Mira, si tienen algo poderoso y mágico en las constelaciones es que aunque no sepas nada, puedes trabajar por ejemplo, en la psicogenealogía que estaba mencionando, es necesario acudir a registros de actas de nacimiento, actas de defunción, etc. Claro que en las constelaciones lo puedes hacer y es muy útil, pero también puedes trabajar sin saber nada. Pero cantidad de indicios neurofisiológicos de la persona y de su habla van a indicar, por ejemplo, que decía, se me corta la respiración, y le había cortado la cabeza a sus antepasados. Siempre el modo de hablar, el modo de narrar su problema, su gestualidad, algunas cosas que no parecían tan obvias se vuelven obvias. Y además pasa también esto, que es muy importante destacarlo. Cuando uno constela, nosotros los consteladores decimos, la conciencia del sistema familiar se abre y permite ver cosas que nunca se podían ver.
Entonces, viejitos de la familia, abuelitos de la familia, vecinos que te conocen a ti y a tu familia desde hace años, de pronto revelan cosas por su boca que tú dices, ¿y por qué no me dijo esto antes? Y la persona te dice, ¿cómo que no? Si ya te lo dije muchas veces. Porque ellos creen ahora que sí lo han dicho. Pero no es verdad, nunca lo han dicho. Es que se abre un campo de la conciencia familiar que permite que se oigan cosas que hasta ahora no podían ser oídas. Y entonces te pongo un caso. Yo tenía una muchacha que, bueno, se revelaron varias cosas, pero voy a contar solo una. Cuando yo la vi su estructura corporal y le digo, ¿tú sabes si antes de ti murió algún niño en la familia? Y dice, sí. Yo tuve un hermano, son 4 mujeres y habían sido 5 hijos. El segundo era un varón y murió a los 6 meses de edad. Y le digo, ¿y sabes si él nació cerca de tu fecha de cumpleaños? O sea, si tú naciste cerca del cumpleaños de él, dice, no lo sé, mi madre nunca habla de eso. Ok, pasan 2 meses después de constelar esas temáticas y me llama y me dice, bastante consternada, asombrada más bien, me dice, ¿no sabes lo que pasó? Que estaba mi mamá así distraída y me dice, oye hija, ¿hoy qué día es? Y yo le digo, tal fecha. Dice, pues hoy fulanito si viviera cumpliría tantos años. Y faltaban 2 días para el cumpleaños de ella. Y le dice, mamá, nunca me dijiste esto. Y la madre dice, ay, ¿cómo que no? Si cada año lo digo. Y no es verdad, nunca lo había dicho. Pero ella no puede determinar desde su cerebro si lo dijo. Ella cree que sí, pero la verdad es que no. En España me acuerdo también un caso así, bueno, no voy a contarlo ahora para no extenderme, pero también una persona pues tenía una situación en la cual no se sabía de dónde venía lo que le pasaba. Y entonces resulta que descubrimos un antepasado de él, un cura muerto en un bombardeo. Entonces se constela eso y él devuelve sus cargas a ese antepasado del cual suponíamos que le venía todo lo que le pasaba. Y bueno, la cosa mejora un poquito, tampoco demasiado, pero él se siente muy aliviado, ¿no? Como descargado. Esto es frecuente en constelaciones. Las personas sienten que de aquí, de los trapecios, algo cae, ¿no? También hay otros síntomas, pero este es el más notorio. Que se quitan la mochila. La mochila, es decir, exacto. Mira, sin ir más lejos, yo la primera vez que fui a una constelación que constelé en privado con la persona y la mujer me hizo una constelación con cartas del tarot, al salir me preguntaron, ¿qué tal? Y yo a mis amigos, esa mujer, yo tenía aquí, yo creo que 30 toneladas, la mujer la sacó y me dijo, ¿ves esto? Pues ya no lo veas más porque se fue, ¡boom! Y lo tiró a la basura. Y yo sentí ligereza, ¿ok? Bueno, entonces pasan un tiempo, no sé cuánto tiempo ahora, y viene el cumpleaños de esta persona que estaba comentándote, ¿no? Entonces lo llama el papá y le dice, ay, tú sabes que siempre te decimos que te pusimos tal nombre por tu tío que murió en el bombardeo aéreo en Girona durante el bombardeo de los nazis y no sé cuántos. Sí, papá. Y a todo esto el papá ya tenía 80 y pico de años, ¿eh? Y mi amigo tenía 60 casi. Y le dice, bueno, pues hoy te quiero decir otra cosa que nunca te dije. Ahí sí el Señor sabía que nunca se lo habían dicho. Es que un año exacto antes de que tú nacieras, nació otro bebé. Y le pusimos el mismo nombre que a tu tío y que a ti. Y a los 6 meses murió. Bueno, yo creo que si él no constela, nunca le dice eso al padre. El padre además dijo, no sé por qué te lo digo porque nunca te lo dije, pero siento la necesidad de decírtelo. Esto lo hace las constelaciones. Hace que, digamos, que se abra el campo a través del cual tú puedes conocer. ¿Okay? Sí, o personas también que no te hablaban durante muchos años, te llaman, te lo cruzás, todo ese tipo de cosas pasan, porque a veces me dicen, ¿de qué me sirve constelar? ¿Qué va a pasar? Le digo, puede pasar de todo cuando constelás. Realmente puede pasar de todo. Y contanos, ¿qué cosas podemos constelar, por ejemplo? ¿Qué temas podemos constelar? Vale, ahora mismo lo digo. Voy a terminar primero, te hablé de el desorden y la exclusión. Y falta uno pequeñito, que es el desequilibrio. Eso es cuando alguien da más de lo que debe dar o lo que no puede dar. Y alguien toma. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más manido, el más común. Bien. Padres que, porque son sus hijos, los siguen manteniendo y los hijos ya tienen 35 años y están en casa. En realidad eso es un desequilibrio sistémico. El padre está debilitando al hijo, el hijo está perdiendo su fuerza propia y hay que reequilibrar para que el hijo pues, sea útil para sí mismo en la vida. Y ese es el tercer caso de
las áreas temáticas que se trabajan de Y disfuncionalidad. una consulta, ahora yo me vine a vivir a España, ¿viste? Que te contaba el otro día. Ajá. Y yo me doy cuenta de que, más allá que en Argentina también pasa, que por los temas económicos es muy difícil para los chicos empezar a tener su propio departamento, trabajar y irse a vivir solos. Y acá en España Ujú. la gente vive, le alquila, por ejemplo, o colabora con la casa, con alquilar una habitación y siguen viviendo con su familia. ¿Qué pasa con Sí. eso? Eso también lo podemos Bueno, constelar igual. Pero bueno, ¿el no qué, sé. perdón? No, digo, eso Si también se se puede puede constelar. constelar. Porque Sí. antiguamente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mis abuelos se casaban, se iban todos a vivir a la casa de mi bisabuelo y tenían esas casas italianas, ¿viste? Larga y tenían una habitación para cada uno, un patio enorme y tenían dos cocinas y era como, era así. Se iban a vivir Ujú. todos. La No sé si era familia. en Argentina porque había muchos inmigrantes. Pensá que mis antepasados son españoles, mayoritariamente españoles, franceses y italianos. Ajá. Y vivían así, era, vos ves las casas antiguas y son así, tenían las galerías con muchas habitaciones. ¿Y qué pasa Mira, con vamos eso? a tomarlo esto por varios lados. Yo nunca soy tendiente a decir, solo esta teoría explica esto y lo demás no vale, porque no, eso no es real. Hay tantas verdades como verdades hay. Entonces, aquí hay algunas cosas, aportaciones muy importantes, ¿no? De la psicogenealogía. Por ejemplo, voy a decir una afirmación de la psicogenealogía, que es de Schustenberg, es muy radical, y dice, nadie puede triunfar si no se traslada a vivir a como mínimo 24 kilómetros de la casa paterna. Bueno, según eso yo tendría que tener un éxito arrasador y en cierto modo lo tengo, ¿no? Estoy a 9.000 kilómetros de distancia de la casa paterna. Pero claro, papá me dijo, tú llegarás lejos. Y le hiciste caso. Ahora bien, volviendo a las constelaciones, ¿qué pasa con el ir a vivir a las casas de los padres, no? Bueno, voy a contar algunos casos que yo he visto y trabajado. Una vez vino unas personas aquí en México y me dijeron, queremos tener hijos y no se sabe por qué no podemos. Y yo le digo, ¿y desde cuánto tiempo hace que quieren tener hijos? 14 años. Y entonces yo inmediatamente le pregunté, ¿y dónde viven ustedes? Y dicen, en la casa de mi madre. Y entonces yo le dije, es que el águila no empolla en el nido de otra águila. Es una frase que decimos en constelaciones. Ellos se trasladaron y ella quedó embarazada, pero no solo eso, económicamente empezaron a mejorar, porque estar allí en el cobijo paterno de alguna manera, te debilita, te hace cómodo, como se dice en algunas disciplinas de coaching, te hace entrar en tu zona de confort, que en realidad es una zona de incomodidad total, ¿no? Claro. Y la persona se debilita. Claro, no debemos descartar en absoluto, porque no somos tontos, situaciones generales de la economía, de la historia, de la sociedad que influyen en todas las familias, pero qué curioso, influyen todos, pero en algunos casos las personas salen adelante e incluso mejoran, y otros se hunden con esas situaciones, ¿no? En términos generales, aquí se recurre al asunto de vivir en la casa de los padres, aquel dicho que dice, el casado casa quiere. Claro, el ser humano quiere estar en pareja, y si quieres estar en pareja, lo mejor es, como decimos, con una metáfora ornitológica, tienes que construir tu propio nido. Si no tienes fuerza para eso, va a ser difícil que prosperes en términos generales en la totalidad de la vida, no solo en esa área, ¿no? Por eso a veces yo me acuerdo una persona me dijo algo bien importante. Estábamos hablando de alguien que venía a trabajar sobre el tema de que era un comercial de una transnacional, le iba más o menos bien, pero llevaba unos años en crisis. No lograba los porcentajes que quería, ¿no? Y entonces dependían en buena parte de vivir en una casa que les dio el suegro, etcétera, ¿no? Pero no progresaban. Y entonces se lo veía al hombre cada vez más débil, más encorvado, más caído, ¿no? Y una amiga consteladora me dijo, viendo a ese hombre, recuerdo cuántos hombres yo he visto de sectores populares muy pobres que tomaron la decisión de no depender ni de suegros ni de padres,
y se alquilaron su habitacioncita ahí con su pareja y llevaron ahí, metieron 3 hijos ahí y estuvieron 8 años así, no fatal, pero no prósperos, sino viviendo ajustadamente, pero al final salieron adelante con muchísima fuerza. Y sí, porque esa decisión genera fuerza en ese individuo y en esa familia. La otra genera bastante comodidad. Entonces, con comodidad es un poco difícil tomar fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando... Dime. No, igual creo que no están por comodidad, viste que es una cuestión económica hoy por hoy. Por lo menos en Argentina en este momento Exacto. está terrible, y acá en España, por lo que me dicen, sí, es como una cuestión económica. Por ahí lo podríamos constelar, el que está en esa Sí, se puede constelar para que la persona sí salga adelante. Pero yo estaba diciendo comodidad no porque la persona diga, me voy ahí que estoy cómodo. No, la persona va con el convencimiento de que se encuentra mal y de que si no toma ese apoyo no va a salir adelante. Claro. Pero después eso se vuelve como una trampa. Claro. Estás ahí y te quedas ahí. Sí, en la zona de hecho, cuando yo me fui de Uruguay, a mí me iba muy bien, pero yo me sentía cada vez más débil. Me sentía hasta enfermo y pensaba, no estoy conociendo cuál es mi fuerza verdadera porque me ha ido muy bien en la vida. Imagínate, a los 26 años empecé a figurar en las enciclopedias estadounidenses como sociólogo que estudió ambientes de homosexuales, transexuales, religión alternativa afroamericana, y me invitaban a las radios, a las teles, y yo me sentía muy empoderado, pero yo no sentía fuerza personal. Y yo pensaba, y ahora tendré que seguir haciendo este expediente toda la vida para hacer mi rinconcito en la sociedad y tal. Y dije, no, me voy a ir a un lugar donde tenga que empezar de cero, limpiando pisos o lo que sea, pero necesito saber qué puedo hacer yo para no acabar viviendo debajo de un puente. Y me di cuenta que podía hacer muchísimas cosas y que conocí ya no mi fuerza, sino partes de mi personalidad que no habían nacido. Y que gracias a que yo decidí eso, nacieron esas partes de mí. Y Héctor, una pregunta antes de que me digas la que te pregunté antes, qué cosas podemos constelar, porque se me está ocurriendo. Sí. Nosotros podemos constelar para saber cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras fortalezas, algo así. Por supuesto, sí, podemos constelar para eso. ¿El qué, perdón? Nunca hice esa constelación y nadie me la pidió a mí. Tampoco. Ajá. Y nunca sí, pero se puede. Mira, básicamente es una constelación en que la persona obviamente siempre tiene, es muy raro el caso de alguien que no le interesa nada, no tiene ninguna vocación, no tiene ningún interés o no tiene ninguna cosa que le apasione mínimamente. Generalmente todos tienen. Hay casos en que no tienen. Yo he tratado casos que, según mi punto de vista, claro, porque soy muy apasionado para todo, yo los miraba y pensaba, ay, Dios mío, parece que estuviera hablando con un trozo de mantequilla, o sea, inerme, no habla, no entiende, no motiva, no nada, ¿no? Para mí, pero finalmente escarbando, surge una cosa que le gusta mucho hacer, ¿no? Y sí se puede en el sentido de escoger una serie de cosas que uno quiere hacer y ver la tendencia en la constelación, mi representante hacia dónde va naturalmente. ¿Va hacia la parte mía que quiere ser ingeniero o va hacia la parte mía que quiere ser actor de teatro? Y ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué cosas se pueden constelar? Todo se puede constelar. Mira, los 3 grandes grupos que siempre han toda la vida dicho las echadoras de cartas: salud, dinero y amor. Cualquier cosa, porque desde la óptica de las constelaciones, cualquier disfuncionalidad en salud, en dinero o en relaciones, tiene que ver con un desajuste sistémico. No quiere decir que siempre tenga que ver, pero se lo puede trabajar también desde ese lado para aligerar a la persona de esa dimensión, porque igual la persona tiene un problema puntual de esta vida que no tiene que ver ni con antepasados ni con la familia, pero en general tiene que ver. Entonces, siempre es bueno limpiar esa parte, ¿no? Entonces, yo he visto, las consultas acuden personas que tienen todo tipo de asuntos, ¿no? Que dicen, no tengo dinero, no llego a fin de mes. Las parejas todas abusan de mí y me dejan, etcétera. ¿Ok? Y he hecho dinero, o tienen una enfermedad ya declarada. Tengo esto y quiero ver si la constelación me puede ayudar a solucionar esto, ¿no? Y más cosas. Fíjate, yo cuando llegué a México,
ahora ya hace 10 años, una de las primeras constelaciones que hice, yo pensé, esto me lo mandó España y me lo mandó la vida. Fue una señora de Valencia que aquí cumplió un rol social muy importante. Ella fue jefa de informativos de la radio televisión veracruzana durante décadas y falleció de cáncer de garganta por fumar. Y cuando me vino a ver a mí, no tenía la garganta, el cuello estaba abierto y llevaba un velo así para que no se viera. Y yo así, me faltaba el aire y yo miraba para otros lados porque me daba mucha impresión, solo imaginar que pudiera verla, ¿no? Y finalmente vi. Pero ella con mucha interés y valentía me dijo, yo no tengo ninguna esperanza y sé que voy a morir y vengo a constelar para mirar a la muerte y poder irme en paz. Y lo logró. A los 5 días después de la constelación, ella falleció con mucha entereza, ¿no? Yo me impacté muchísimo de ver eso y mientras estaba constelando pensaba en España y le decía, gracias por este último regalo, ¿no? Ya que me fui y que no estoy allá, puedo colaborarte así con alguien que vino de allá. O sea que lo pongo como ejemplo de que se puede constelar cualquier cosa, incluso esa temática. Después yo iba a constelar a una persona que tenía SIDA, que vino la noche que murió, o sea, vino a constelar a las 8 de la noche, después se fue a su casa y a la 1:30 de la madrugada falleció, pero él quería constelar antes de fallecer. Y yo suelo decir, porque las constelaciones sí tienen una peculiaridad bien importante, funcionan porque conectan a la persona con su ser esencial, y desde ahí toda sanación es posible. Desde el ego, que está aquí, que quiere cosas, y quiere esto, y quiere el otro, y quiere lo de allá, desde ahí no hay ninguna sanación. Y entonces muchas veces yo prefiero atender a personas que ante su problema ya han tirado la toalla, porque ellos ya están al borde de encontrarse con su ser esencial. Y Héctor, por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas, ¿no es cierto? Nosotros cuando vamos a constelar, vamos con un síntoma, con algo que nosotros queremos constelar, trabajamos en la sesión, que calculamos, bueno, cada uno tarda lo que tarda, ¿viste? Pero más o menos en 1 hora podemos constelar. ¿Qué pasa después que terminamos de constelar? Ok. Vale. Después de hacer una constelación pasan varias cosas en varias áreas de la vida. Y también hay que ver qué es lo que la persona desde su ego, la personalidad de su ego espera y qué es lo que el camino de su alma escoge, que a veces no coincide. Pero hay gente muy comprensiva que puede entender eso también. Después de una constelación, generalmente las personas tienen algunos síntomas durante un par de días. ¿Los síntomas cuáles pueden ser? Pues que se siente cansada, que se siente triste, que se siente al contrario, hiperactiva, se pone a limpiar toda la casa, etc. O que la cabeza se les va y están en la luna 2 días. Todo esto es resultado de ¿qué? De que la constelación lo que hace es reorganizar todo el material que había en el sistema nervioso y en el cerebro y en el alma. Entonces, producto de esta reordenación se produce ese cansancio o ese llanto o lo que sea, porque las constelaciones lo que hacen es un cierre masivo de duelos que estaban abiertos, cosas que tenías pendientes. Pongo un ejemplo muy conocido. Nadie puede estar en paz con una pareja si no despide en paz a todas las exparejas en una constelación. Esta es una constelación muy común que se hace. Viene alguien y dice, no me funciona con mi pareja o no encuentro pareja. Bueno, vamos a ver a tus antiguas parejas, a darles su lugar y a despedirte de ellas con amor, ¿ok? Y entonces se hace eso. Y claro, eso es un cierre masivo de expedientes que estaban todos abiertos. Entonces la sensación durante 48 horas es de duelo. Por eso se producen esos síntomas. Ahora bien, mucha gente que tiene ganas de llorar o llora mucho al otro día, duermen un montón. O están cansados, sí. De todo. Ok, yo por ejemplo, cuando empecé a constelar era de los que dormían. Me iba a casa y dormía, hasta que ya, se fue. Yo de los que limpiaban. Limpiaba y andaba en bicicleta todo el día. El primero vivía agotada. Antes de empezar a constelar vivía agotada. Me levantaba cansada, claro. Vivía agotada. Y después de constelar nunca tuve tanta energía. Hasta me sigue durando, porque sigo constelando, vos sabés. Ajá. Sí, yo también era de los que estaban cansados siempre, ¿eh? Sí, yo siempre agotada. Eso lo he visto.
Mira, por ejemplo, unas personas muy idóneas para constelar son las que tienen el síndrome del cansancio continuo. Ahora no me acuerdo cómo se le llaman a esa ¿Fatiga patología. crónica? Sí, la fatiga crónica. Porque generalmente el que tiene fatiga crónica está cargando con mucha energía de muchos ancestros. Y se libera y, bueno, máquina, así se pone a limpiar la cara. Sí, yo tenía más que fatiga crónica, estaba agotada, literalmente. Pero me hizo muy bien, la verdad. Muy bueno. Y entonces, eso por un lado. Luego también está esto. Cuando uno va a una constelación, uno debe tener claro qué es lo que quiere solucionar y qué objetivo tiene para la constelación. Si coincide con lo que quiere solucionar o es un objetivo adicional. Y si eso está dentro del alcance de la constelación. Una constelación no se puede hacer. Hay mucha gente que piensa que una constelación es hacer un amarre amoroso, mágico. O sea, no se puede influir en la voluntad de otras personas. O sea, se puede influir en que tú abras tu campo energético de la pareja y que una persona idónea para tu nivel de desarrollo actual aparezca en tu vida. Y ya. ¿Ok? Entonces, sí es verdad que las constelaciones a veces producen efectos que dejan a la gente sorprendida, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? No quiero que esto sea una promesa para todos de, a todos les va a pasar esto, no, pero muchas veces pasan estas cosas. Yo recuerdo siempre una alumna que venía aquí en México, una señora ya mayor que hacía 16 años que no se hablaba con su papá, pero el chiste era que su papá vivía en la esquina una cuadra y media, ¿no? A una cuadra y media estaba el papá. Y dice, no me habla, no me quiere ver, y si ve que voy por la calle, cruza y mira para el otro lado y no sé cuántos. Entonces digo, bueno, tenemos que constelar eso porque no puede ser, al menos de tu lado, desde la conciencia, limpia ese lazo. O sea, si él ya no quiere hablar, pues ya es cosa de él, pero tú libérate de esto. Hacemos la constelación, seguimos dando clase, y como una hora más tarde, a ella le suena el celular y dice, voy a atender. Sale a atender y vuelve sorprendida con el celular en la mano y dice, era mi papá, quiere hablar conmigo. Sí, pasa. Bueno, a mí me pasó que constelé a una chica que estaba en la calle, literalmente, porque no tenía casa, y a los dos o tres días yo siempre digo, bueno, llamame a ver cómo estás, así charlamos y vemos cómo vas. Y me llamó que había heredado una finca acá, justamente, yo me había mudado a España porque mis bisabuelos eran de Galicia, y yo quería ir a Galicia, a Orense y a Lugo. Y me llama que heredó una finca y adivina dónde era. Era en Orense. Madre mía. Justamente porque trabajamos con su papá, que ella no lo había conocido, se la heredó su papá. La llamó un pariente de su papá, ella tomó al padre, viste, hizo todo lo que hacemos cuando las primeras veces que constelamos, y heredó una finca de parte de su papá. Fue terrible. Me dice, voy a decirle a todos. Le digo, no le dé, porque a la gente no le pasa todo lo mismo. Cada uno trabaja en su casa para pensar que yo regalo casas. Yo siempre le digo a la gente, no somos evangelizadores. La única publicidad que puedes hacer, para mi gusto, es esta. Que vean qué bien luces. O sea, se te ve alegre, se te ve en paz, resolviendo tus asuntos como cualquier ser humano normal. Si con eso es suficiente. Entonces, si te preguntan, pues sí, les dices, pues hago constelaciones. Y le quieres explicar un poco, le explicas, pero no hagas catecismo, no hagas evangelización, porque es lo peor. Porque entonces sí vienen algunas personas, cada una por distintos motivos y cada uno sabe por qué, pero vienen diciendo que vienen obligados. Es que vengo por ella. El famoso te mando a mi marido. Viene la esposa a constelar, te voy a mandar a mi marido. No me mandes Exacto. A nadie. No mandes al marido. No lo mandes, déjalo que cuando te vea feliz va a venir solo. Exacto. La gente tiene que sentir que nace de ellos, ir a hacer eso. Si no nace, pues... hacer su propio movimiento inicial sería. Exacto. Fíjate, yo les enseño siempre a los alumnos una teoría que viene de la PNL y es, hay 4 tipos de clientes, ¿no? Más que pacientes se llaman en PNL. Está el que quiere y puede. Ese es el cliente ideal. Sí. Quiere hacer esa técnica y puede, no tiene ningún impedimento, tú le dices, es tanto dinero, es tal horario, tantas veces. Sí, lo que sea, yo estoy dispuesto. Ese es un buen cliente. Luego está el que quiere pero no puede. Entonces ahí hay que trabajar sobre los no puedo, porque el 99% de los no puedo son creencias. Claro. Es muy raro que haya un impedimento real. Y real me refiero a
no puedo porque usted está en el 5º piso, yo voy en silla de ruedas y ¿cómo hago para subir hasta allá? Entonces habrá que hacer un cambio para que esa persona pueda venir. Y ahí hay un no puedo real, pero en general los no puedo no son reales, hay que cuestionarlos. Luego hay un tipo de clientes que pueden pero no quieren, no obstante vienen. Entonces son este tipo de clientes o pacientes que vienen y ya de entrada te empiezan diciendo que fueron a 1000 personas, que fueron a los mejores y que estos mejores no pudieron con su caso, porque su caso es tan exclusivo que nadie puede con esto. Entonces esa persona viene a retarte a ver si tú también fallas. Sí. Entonces hay que ser muy hábil y tener mucha experiencia para manejar esa energía de reto, ¿no? Y siempre decimos, si por último hay un 4º grupo, que no te preocupes de él, porque ni quieren ni pueden, no te vas a enterar ni de que existen, porque no van a aparecer. ¿Okay? Bueno, Héctor, la verdad que me encantó todo lo que nos explicaste. Contanos dónde la gente te puede contactar. Sí, mira, yo las 2 redes donde yo más estoy presente, bueno, estoy en 3, pero las 2 más presentes estoy en Facebook como Héctor D'Alessandro y también como Escuela Internacional de Coaching de Jalapa con X, que es una ciudad de México, la capital del estado de Veracruz, donde yo resido. No obstante, yo me desplazo por varias ciudades de la República Mexicana. Y bueno, y ahí van a encontrar mi email y van a encontrar mi celular para poder mandarme WhatsApp y entrar en contacto conmigo. Bueno, y ahora contanos esto tan lindo que te pasó en Jalapa a través de la novela. Así la gente se entera y te conoce también por ese lado, ¿no? No solo como... Gracias. Sí, yo llegué a Jalapa hace 10 años, en 2014, y ya estando aquí descubrí, mientras me hacían una entrevista para la jornada de Veracruz, la periodista me preguntó qué venía a hacer, y yo venía a dar un curso de programación neurolingüística. Pero ella fue más allá y me dijo, me miró así con mirada penetrante y me dice, ¿pero realmente a qué viniste? Y yo me sentí cuestionado en lo más interior y le digo, pues ahora que me lo preguntas ya me doy cuenta que vine. Vine a hacer una performance que llevo 6 años pensando en hacer en Barcelona, pero los lugares a que he acudido para que me apoyen no me han apoyado. Yo creo que lo podré hacer aquí. Y me dice, ¿qué es? Digo, escribir una novela en público, ante cámaras, grabarla y transmitirla por un canal de televisión de internet. Y empecé a hacerlo de inmediato porque ella me dijo, ¿y eso dónde piensas hacerlo? En una librería. Y ella dijo, entonces ya sé dónde lo vas a hacer. Sacó una tarjeta, me la dio y ahí inició la serie de contactos que hicieron que en 7 días yo estaba haciendo la performance y esa performance hizo que toda la sociedad me conociera como escritor, como facilitador de constelaciones, de hipnosis ericksoniana, etc. Y esa misma performance durante 30 días me hizo muy conocida. A los 3 días salí en los periódicos con el presidente municipal, todo el mundo me conocía, etcétera. Fue muy agradable la recepción mía aquí. Y ahora que hacen 10 años que llegué, me homenajean, la ciudad me homenajea a través de el Colbert, el Colegio de Veracruz, que es un instituto de ciencias políticas estatal, público, me homenajean como escritor por los 10 años que hace que resido en esta ciudad. Cuando me lo dijeron, yo dije, están locos, o sea, debe haber muchos escritores jalapeños que se van a sentir mal de que no los homenajeen a ellos. Y me dicen, no se equivoque, tenemos una investigación y no hay casi escritores jalapeños que hayan nacido en la ciudad. Esta es la capital del estado y todos los escritores conocidos vienen de otro lado. Yo me quedé asombrado y le digo, y Galíndez, que es el más conocido aquí, ya falleció hace años, me dice, no, él tampoco era de aquí, sin embargo es representativo de aquí. Y yo pensé, bueno, qué lindo, pero la verdad que tardé 48 horas en que me cayera el 20, como se dice en México, que me diera cuenta de que me estaban haciendo un homenaje público y me quedé así emocionado. Era una cosa que yo no imaginaba que existiera y cuando llegué a España, lo descubrí, me acuerdo, voy a hacer una comparación un poco ridícula. Hace como no sé cuántos años estaba en España y vi que en Linares, en el pueblo de Rafael, le hacían un homenaje en vida a él. Y yo pensaba, estos españoles sí que saben hacer las cosas. En Uruguay no homenajeamos a nadie vivo, en aquella época, ¿no? En los años 90. Y ahora me tocó están vivos y lo pueden disfrutar. Exacto. Y reconocer lo que está pasando, ¿no? Como dicen los españoles, que me encanta,
estás comiendo, estás disfrutando y siempre hay algún amigo español o amiga que te codea y te dice, qué bien nos estamos pasando, ¿eh? Y yo, wow, sí. Bueno, la verdad que sí, te mereces, Héctor, porque la verdad que constelando un amor, enseñando también, la verdad, y bueno, voy a ver la novela cuando ya salió, sale, ¿cómo es? La novela salió hace 10 años, sigue estando en internet, está en una página que se llama literaturaliquidablogspot.com, pero también se la puede comprar en Amazon y en BookBook. Ah, muy bien, así la Se podemos ir a... titula se titula Los ojos de mi madre, para que la encuentren. Perfecto, así la vamos a ver y te conocemos en esa faceta. Son Muy bien, muchas multifacéticos. gracias. Bueno, Gracias. Héctor, te quiero agradecer un montón, me encantó charlar con vos y bueno, y felicitarte por este premio muy merecido. Y bueno, quedamos a la espera de cualquier otra oportunidad, hablar de nuevo y bueno, y estar en contacto para cualquier Con otro mucho momento. gusto. Te mando un beso grande y bueno, un beso grande a todos y me encantó, Héctor. Un beso enorme. Muchísimas gracias a ti. Un gran Gracias, abrazo. Héctor. Chau, chau. Gracias a vos también. Gracias.